Lorena Pérez, soy ginecóloga y obstetra de la Universidad del Cauca. Desde la cuarta jornada de capacitación por la seguridad en nuestras maternas, la atención segura del binomio madre-hijo, vengo a presentarle durante los siguientes minutos la atención integral de la gestante. Bueno, sabemos que el control prenatal es una oportunidad de oro que tiene el personal de salud para brindar una guía a la paciente, para promover varios tópicos como la lactancia materna, brindar asesoría durante todo el control prenatal acerca de hábitos de vida saludable y trabajar en la prevención y el diagnóstico de patologías tanto en el preparto como en el posparto y hacer el tratamiento oportuno de estas. El control prenatal entonces comprende una serie de acciones médicas, asistenciales y curativas con el fin preventivo, diagnóstico, que son programados por el equipo de salud con el objetivo de controlar la evolución del embarazo y así obtener una adecuada preparación para el parto con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico. Bueno, ¿qué hacemos una vez documentamos un embarazo? Esta documentación del embarazo puede ser dada por una prueba de embarazo positiva, tanto cualitativa como cuantitativa, o por ecografía. Idealmente, estas pacientes deben ingresar al control prenatal de forma temprana, antes de la semana 10. Debemos intentar, de forma oportuna, tratar esa edad gestacional y establecer una fecha probable de parto. Y con el fin, de hacer una detección oportuna de las posibles complicaciones del mismo. El programa de atención integral de la gestante es un programa de acompañamiento integral de la gestante y a su grupo familiar, en donde se evaluará el estado de salud de la madre gestante y sus factores de riesgo. Se definirá un plan de controles prenatales en donde se brinda información y educación sobre condiciones particulares y signos de alarma. Será un examen físico completo por sistemas, una consulta oportuna de nutrición, la consulta obstétrica, donde determinaremos tópicos importantes como la vía de nacimiento o el tratamiento oportuno de algunas patologías que se tamizan durante esta etapa fisiológica. Realizamos la asesoría para la toma de VIH, hacemos una valoración oportuna de talla, peso, tensión arterial y altura uterina, con el fin también de tamizar algunas otras patologías. Remitimos la paciente de forma oportuna a su proceso de vacunación, a odontología, exámenes de laboratorios pertinentes dependiendo cada grupo de riesgo. Remitimos a la paciente a un curso psicoprofiláctico donde se prepararán para el momento del nacimiento y harán más llevadero el proceso, donde les explican de forma quizás más amena algunos tópicos esperados, algunos efectos esperados de este proceso fisiológico, como cómo será también el proceso de atención del parto, una consulta de control postparto en donde se establecerá de forma importante la consulta de planificación familiar. Bueno, ¿quién realiza el control prenatal? Esta atención debe ser realizada por profesionales en medicina general o en enfermería que estén capacitados o con especialización en cuidado materno perinatal. Esta es una recomendación tipo A. La valoración por ginecología está recomendada entre la semana 28 y 30 de embarazo y entre la semana 34 y 36, y es para una nueva valoración del riesgo y definir la bella determinación de la gestación. ¿Cuánto debe durar una cita de control prenatal? La duración de cada evaluación debe ser por lo menos de 30 minutos para la primera cita y los controles posteriores de 20 minutos. Si la gestante inicia su control de forma tardía, o sea, posterior a la semana 26, debe contarse por lo menos con 40 minutos para realizar la evaluación de todos los exámenes y realizar actividades que estaban recomendadas en los controles previos. Entonces se debe tomar todo el tiempo necesario para poner al día a esta paciente que ingresa de manera tardía al control prenatal. ¿Con qué frecuencia o cuántas veces debe asistir nuestra paciente al control prenatal? 10 citas está establecida en la guía
para nulíparas con embarazo de curso normal que inicie controles en primer trimestre. 7 citas para multíparas con embarazos de curso normal. Deben ser informados por escrito, idealmente el número de citas o el número probable de estas, cuánto va a durar cada cita y el contenido o pues la finalidad de cada uno de estos controles. Debe estructurarse la finalidad de cada cita, hacer una lista de chequeo idealmente para así realizar pues un abordaje integral y evitar el olvido posible pues de alguna solicitud de pruebas y minimizar con esto complicaciones. ¿Cómo determinamos el riesgo? Bueno, el riesgo debe realizarse al inicio y luego la determinación del riesgo debe realizarse al inicio y luego cada trimestre en pacientes de bajo riesgo. También debe hacerse una valoración del riesgo biopsicosocial. Si nosotros determinamos que esta paciente tiene un riesgo de este tipo, se debe derivar a una consulta especializada. Se debe evaluar también de forma puntual cada trimestre el nivel de estrés, de ansiedad, alteraciones del sueño, las redes de apoyo, si esta paciente está cursando con un cuadro depresivo, ya que estos están asociados y se conoce pues a su alta incidencia con mayor riesgo, como les decía, de parto pretérmino y bajo peso al nacer. La escala que utilizamos es la escala de Herrera y Hurtado, que se emplea pues para evaluar el riesgo biopsicosocial, el riesgo de depresión, y con ello identificamos pues a qué paciente deben continuar con medicina general e enfermería o deben seguir su control con un grupo multidisciplinario, incluyendo pues valoración mensual por ginecología y obstetricia. ¿Qué información dar y cómo la debemos proporcionar? Bueno, durante la inscripción del control prenatal, antes de la semana 10, idealmente debemos realizar las siguientes acciones. 1. Consejería en nutrición. 2. Determinar el tipo y frecuencia de ejercicio físico, incluyendo pues la paciente que no lo realiza, se le debe aclarar si lo puede o no realizar. Derivar a la paciente al curso de preparación para el embarazo, el parto y el puerperio, donde les aclaran, pues como les decía, de una forma más amena algunos eventos que van a suceder durante la gestación para que no las tomen por sorpresa y esto les genere pues un grado mayor de ansiedad. Se deben tratar de tamizar problemas de salud mental, detectar oportunamente casos de violencia intrafamiliar y hacer la tamización de cáncer de cuello uterino. Durante el primer contacto de la paciente pues con un profesional de salud se debe realizar consejería sobre estilos de vida saludable, el retiro del tabaquismo, el efecto pues de esto junto con el de las drogas adictivas y el alcohol. Pues idealmente pues se deben suspender. Si la paciente pues no está de acuerdo con ello, se deben dejar ojalá por escrito todos los efectos nocivos y adversos derivados de estas conductas y invitar a la paciente a hacerlo, si bien no es fácil, pues hacerlo de manera muy tajante, hacerlo de forma pues parcial. Bueno, antes de la semana 36 tenemos que haber realizado este tipo de acciones. Preparar a la paciente para el parto, ya sea en consulta o a través de un curso psicoprofiláctico, enseñar signos de alarma para también, tanto para patologías como para el inicio de trabajo de parto, aclarar dudas acerca del cuidado del recién nacido y el autocuidado postnatal, realizar intervención y una asesoría en planificación familiar y en lactancia materna. Toda esta información pues debe hacerse de forma clara y detallada. Pues se da lugar a preguntas, se aclaran dudas, se identifican barreras idiomáticas, sobre todo en nuestro medio. En nuestro medio también es muy común el analfabetismo, entonces dejar bien claro por los medios necesarios a las pacientes la información. También nos encontramos con pacientes con discapacidades físicas que pueden pues impedir la recepción adecuada de la información.
bueno, ¿cuáles son las actividades rutinarias en el control prenatal en embarazadas de curso normal? Uno debe hacerse un registro del índice pues, de masa corporal en el momento de la inscripción, en el momento del ingreso al control prenatal, y con base en esto establecer metas de ganancia de peso. Para pacientes de bajo peso, la meta es de entre 12 a 18 kilos. Pacientes con peso normal, entre 10 y 13 kilos, con sobrepeso entre 7 y 10 kilos. Pacientes obesos debe tener una ganancia máxima de 7 kilos, entre 6 y 7 kilos. Dejemos claro que en ninguna parte de la guía dice que la paciente obesa debe bajar de peso. Es frecuente que en nutrición las pacientes se les brinde este tipo de asesoría en donde se les aconseja o se les enruta hacia la baja de peso. Ya sabemos que no, que incluso esta intervención pues puede incidir en bebés de bajo peso o en trabajo de parto antes de tiempo. Bueno, una vez establecida la meta de ganancia de peso, debemos remitir oportunamente a pacientes pues, que lo requieran para un manejo nutricional específico. Recordemos que el bajo peso tiene una mayor asociación con el parto pretérmino. No está recomendado, como les decía, orientar a la paciente hacia la baja de peso durante la gestación, incluso pacientes con sobrepeso marcado. ¿Qué más debemos realizar de forma rutinaria durante el control prenatal? Realizar un registro de la presión arterial media para la predicción de preeclampsia. En ausencia de indicación clínica, no es aconsejable el tacto vaginal repetido. Este pues no ha mostrado ser efectivo en prevenir parto pretérmino o en determinar la desproporción fetopélvica. Se deben hacer preguntas dirigidas a identificar violencia doméstica. Si la respuesta de la paciente es positiva para esto, se debe reportar el caso y orientar a la paciente a recibir apoyo de un equipo multidisciplinario. En las pacientes en quienes se detecte alto riesgo de depresión postparto, se recomienda pues garantizarles una intervención en el posparto inmediato. Bueno, ¿qué hacemos en caso de quejas puntuales de las pacientes? Por ejemplo, en el caso de náusea y vómito. En el caso de náusea y vómito, las intervenciones recomendadas incluyen pues el uso de antihistamínicos, el jengibre. El jengibre se puede utilizar a modo de infusión y pues es conocido ampliamente el uso de la vitamina B6 para esto. ¿Qué hacemos en caso de reflujo epigastralgia durante la gestación? Entonces se debe siempre como prioridad ofrecer una información adecuada acerca de la modificación de la dieta. En caso de que la paciente y cambios en el estilo de vida, en caso de que la paciente siga con esta molestia, ya se debe sugerir en última instancia el uso de antiácidos. Como les decía, si el síntoma persiste a pesar del manejo. ¿Qué hacemos con las pacientes cuya queja es el estreñimiento? Pues se debe ofrecer una información relacionada en cuanto a la modificación también dietaria y en presencia pues, de síntomas de hemorroides. Si estos persisten a pesar de la modificación de la dieta, está indicado el uso de cremas antihemorroidales, que es solo para uso pues sintomático. ¿Qué hacemos en caso del síndrome varicoso? Entonces, recomendamos pues el uso de medidas de compresión para mejorar los síntomas del síndrome varicoso, informar pues a la paciente, darle claro y tranquilizarse acerca de que la presencia de varices durante el embarazo es un hallazgo común en todas las gestantes. Pacientes, esto es una queja muy común con dolor lumbar o pubalgia. Lo recomendado
fisioterapia y ejercicios acuáticos. ¿Qué hacemos con pacientes cuya queja son los síntomas derivados de el síndrome del túnel del carpo? Entonces, pues básicamente se le debe informar a la paciente o dejar claro o darle la tranquilidad de que es una queja común en el embarazo. Se pueden tomar acciones para disminuir los síntomas, como mantener la mano en una posición neutra. Esto lo conseguimos pues con una férula. Es bien importante que las pacientes que tienen marcados síntomas derivados de esta patología les hagamos un examen clínico importante, evitando que se nos pase por alto un trastorno tiroideo. El hipotiroidismo tiene una asociación importante con empeoramiento del síndrome del túnel del carpo durante la gestación. ¿Cuál es la meta o cuál es la indicación de vacunación en la gestación? Entonces, se recomienda la vacunación contra influenza estacional con virus inactivos. Debe garantizarse protección contra el tétanos materno y neonatal. Las mujeres embarazadas que han sido ya vacunadas contra el tétanos o se desconoce su esquema deben recibir una dosis inicial, otra a las 4 semanas y una tercera dosis entre 6 a 12 meses después de la dosis inicial. Después de la semana 20 se recomienda sustituir la dosis de TD por una dosis de toxoide y bordetella pertussis, una DPTA celular, que nos permita pues prevenir la infección por este agente en los niños menores de 3 meses. Recordemos que la primera vacuna por este fin para el neonato la reciben más o menos al segundo mes. Entonces pues la idea es que pasemos algo de defensas a los recién nacidos hasta que adquieran este refuerzo a su segundo mes de vida. La seguridad pues de la vacunación contra la fiebre amarilla durante el embarazo no ha sido bien establecida, y se recomienda solo aplicar esta vacuna si se va a viajar a áreas endémicas. ¿Qué pruebas son recomendadas para determinar el crecimiento fetal durante el control prenatal? Entonces se debe hacer de forma rutinaria la medición de la altura uterina. Preferiblemente esta debe hacerse por el mismo profesional de salud para disminuir pues la variabilidad interobservador. Después de la semana 24 se recomienda su registro en una gráfica de progresión que nos permita ver la ganancia pues en este parámetro de las pacientes, o la caída quizás en los percentiles. Se recomienda el uso de la ecografía obstétrica solo cuando esta altura uterina esté pues en un percentil menor al 10 o mayor al 90. Entonces se recomienda pues que para calcular el peso por ecografía se use la fórmula de Hadlock. Dejo claro que esto es para seguimiento de peso fetal, no para el tamizaje ni de anomalías estructurales ni de anomalías congénitas. Solo hablo de peso estimado fetal. Entonces el gol estándar es la altura uterina, y si hay caída en los percentiles o aumento de estos, allí está indicado un nuevo control ecográfico para determinar el peso del bebé. Entonces está recomendado, ahora sí hablemos de alteraciones tanto fetales como placentarias, el uso de la ecografía durante el embarazo. Entonces hay unas ecografías puntuales y con ello pues tamizamos las siguientes entidades. Entonces la ecografía genética tomada entre la semana 10.6 y la semana 13.6 de gestación, la conocida ecografía 11-14, nos ayuda a mejorar la evaluación pues de la gestacional, a datar bien la fecha probable de parto, con ello también detectar precozmente los embarazos múltiples y la corionicidad, y además detectar riesgo de aneuploidías. Esta es la finalidad de esta ecografía. Con la ecografía transvaginal temprana está indicada en pacientes con antecedentes de embarazo ectópico, en quienes se haya realizado también recanalización de trompas de falopio para evaluar pues la ubicación del embarazo, pacientes que tienen
inserto un dispositivo intrauterino, pacientes con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, como les decía, para localizar la gestación. La ecografía de detalle, que se hace entre la semana 18 y la semana 23 con 6 días, se hace pues específicamente para detectar anomalías estructurales. No se recomienda la ecografía rutinaria, pues está descrita en la guía después de la semana 24 para pacientes con embarazo de curso normal. Pues no se ha documentado, no hay evidencia de que esta ecografía de rutina en el tercer trimestre, nos mejore los resultados perinatales, y por el contrario, pues nos puede aumentar el número de cesáreas no indicadas. ¿Cuáles son las pruebas para monitorear el bienestar fetal durante el control prenatal y en los embarazos de curso normal? Entonces no se recomienda instruir a la paciente con un embarazo de curso normal acerca de monitorizar los movimientos fetales de forma rutinaria. No se debe pues enseñar acerca de límites de alarma específicos, ya que esto empeora los resultados perinatales. ¿Por qué? Porque se asocia pues con un incremento de ansiedad materna y con ello con un mayor número de intervenciones médicas innecesarias, pues cuando la paciente se alarma y consulta a nuestros servicios de urgencias. Si la paciente, la gestante, percibe que el patrón de movimientos fetales ha disminuido después de la semana 28, debemos instruir a la paciente en guardar reposo en decúbito lateral y concentrarse en los movimientos fetales por 2 horas. Si durante esas 2 horas no percibe 10 o más movimientos discretos, no deben ser pues movimientos marcados, movimientos discretos durante este periodo de tiempo, la gestante debe contactar inmediatamente al servicio de salud más cercano. No se recomienda el uso rutinario del Doppler de arteria umbilical solo o en combinación pues con el Doppler de arteria uterina, en el perfil biofísico fetal o la monitoría fetal sin estrés en gestantes con embarazo de curso normal. Pues no se ha encontrado ningún beneficio materno o fetal asociado. ¿Qué recomendaciones podemos brindar a una paciente que desea hacer un viaje, ya sea en avión o en automóvil? Debemos informar acerca del uso correcto del cinturón de seguridad durante la gestación. Este debe hacerse tratando de evitar que la correa atraviese pues el útero como tal. Debe la correa baja pues hacerse por debajo del pliegue pues que genera el útero, y la correa pues transversa no debe sobrepasar la prominencia pues del abdomen. Como les decía, también pues debemos evitar que en los viajes aéreos de larga distancia se presenten eventos trombóticos. Entonces debemos tomar todas las medidas para que esto no suceda. Las medidas que podemos hacer o las intervenciones que podemos hacer es recomendar el uso de medidas de compresión o la movilización pues durante el vuelo, si este lo permite, en pacientes con riesgo de trombosis o que usan anticoagulantes, el uso de una dosis profiláctica de 40 miligramos de noxaparina 12 horas previas al desplazamiento. El mejor momento para viajar o recomendable para hacerlo, ¿cuál es? Entre la semana 14 y 28, pues tomando, como les decía, todas las medidas que garanticen la movilidad corporal y evitando también la deshidratación. ¿Qué decimos acerca de la consejería nutricional? Entonces debemos referir, ya sabemos que hacerlo pues de forma temprana a valoración nutricional para diagnóstico y definir pues un plan de manejo a todas las pacientes que consideramos de riesgo. Promovemos también la actividad física y la supervisión de la ganancia de peso, pues como les decía, ya están las metas establecidas dependiendo
si están de bajo peso, de peso normal o en sobrepeso, y pues obviamente pues evitar una ganancia excesiva por encima de este límite establecido para cada paciente. No debemos promover, como les decía, la pérdida de peso en pacientes con obesidad o sobrepeso. Se sugiere también el uso de un suplemento proteico energético equilibrado para las pacientes que tienen bajo peso, que están malnutridas o con riesgo de inseguridad alimentaria, pues por su parte socioeconómica, para disminuir la mortalidad fetal. Esto es una intervención pues conocida y con gran impacto pues sobre la mortalidad fetal. ¿Qué decimos acerca de los suplementos nutricionales? Bueno, lo establecido son los 400 microgramos mínimo de ácido fólico desde la consulta preconcepcional idealmente hasta la semana 12 de embarazo. Esto ya sabemos ampliamente el impacto que tiene en disminuir los riesgos de defectos de tubo neural. Debemos asesorarle a la paciente también sobre la ingesta de hierro y ácido fólico. El ácido fólico pues es común que lo suspendan después del primer trimestre, pues porque creen que su beneficio solo está en esta gestacional, pero sabemos que él es necesario también para evitar la anemia durante el segundo y tercer trimestre. Entonces, en asociación a hierro, este debe suministrarse de forma rutinaria a todas las gestantes, y pues dice la guía que puede obviarse en pacientes con valores de hemoglobina superiores a 14. Se debe suministrar carbonato de calcio 1200 miligramos día como mínimo desde la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia. ¿Qué decimos de la valoración odontológica? Pues que esta debe hacerse en el inicio del control prenatal para realizar una asesoría en higiene y diagnóstico de salud oral. Sabemos que los procesos sépticos dentarios están relacionados con parto pretérmino, con ruptura de membranas ovulares pretérmino. ¿Qué estrategias promovemos para apoyar la lactancia materna? Entonces, debemos ofrecer una educación en lactancia desde el primer control. Y debemos informar acerca de técnicas, buenas prácticas, y en nuestra institución pues están las buenas prácticas promovidas como una institución IAMI, amiga de la madre y de la infancia. ¿Qué debemos tamizar durante el control prenatal en embarazos de curso normal? Entonces se debe ofrecer un tamizaje para bacteriuria asintomática. Esto lo hacemos con urocultivo y antibiograma antes de la semana 16 idealmente. Este debe tratarse en caso de ser positivo con un esquema de 7 días, y el seguimiento pues debe ser también con urocultivo. Si hay resistencia o recidiva, la paciente debe continuar su control por obstetricia. No se recomienda en pacientes asintomáticas el tamizaje para vaginosis bacteriana. No se recomienda tampoco en pacientes con embarazo de curso normal el tamizaje para citomegalovirus. En cambio, sí debemos brindar una asesoría para prevenir su infección durante el embarazo. Sabemos que en caso de hacer tamizaje este resulta positivo, pues no hay una intervención. En estas pacientes esto le genera pues un estrés mayor durante la gestación. El diagnóstico presuntivo de virus de VIH con prueba rápida o ELISA convencional de tercera generación en la cita inicial de control prenatal y en el tercer trimestre. Entonces ya sabemos que si detectamos esto en estos tiempos, esto nos permite hacer una adecuada intervención, una intervención oportuna que puede reducir pues la transmisión madre-hijo. En mujeres ya con 2 resultados reactivos de las pruebas presuntivas se recomienda pues confirmar el diagnóstico de VIH con el Western blot. En gestantes de zonas endémicas de malaria con fácil acceso o en pacientes que
que vivan pues en áreas apartadas con alta incidencia de esta patología. Se debe realizar de rutina. El tamizaje para malaria se hace con gota gruesa. Se recomienda pues el tratamiento intermitente, incluso con 3 dosis de sulfadoxina y pirimetamina a las semanas 26 y 32 y cerca de la semana 36. Desde el comienzo del embarazo y hasta el puerperio se recomienda pues tomar medidas preventivas específicas para prevenir la infección de malaria. Esto incluye pues toldillos, y mosquiteros medicados. El tamizaje por la rubiola idealmente se hace en la consulta preconcepcional, pero de forma rutinaria pues ya durante el control se hace antes, o debe hacerse idealmente antes de la semana 16 de gestación. El tamizaje para sífilis a todas las gestantes desde la inscripción desde el inicio del control prenatal, con pruebas serológicas en cada trimestre de embarazo. En caso de que un resultado de reactivo menor a 1 en 8 diluciones, se debe realizar una prueba confirmatoria mediante una prueba treponémica específica. En caso de que este resultado sea reactivo, pero sea mayor o igual a 1 en 8 diluciones, se recomienda el tratamiento con penicilina benzatínica para mujeres embarazadas. En caso de la serología, el tamizaje serológico debe hacerse pues de forma mensual o trimestral, pues dependiendo del riesgo. En caso de virus de la hepatitis B, se debe hacer también el tamizaje para garantizando pues o evitando pues la transmisión de madre e hijo durante la atención del parto. El tamizaje para estreptococo del grupo B debe hacerse durante la semana 35-37 con un cultivo vaginal y rectal. Si lo documentamos recordemos que si lo documentamos en un urocultivo durante el último trimestre, se recomienda igual dar tratamiento durante el parto, sin necesidad de un nuevo tamizaje o de un nuevo cultivo vaginal y rectal. ¿Cómo informamos a la paciente acerca de los síntomas de alarma? Entonces, se recomienda pues advertir a todas las gestantes acerca de la necesidad de consultar por urgencia si experimentan algunos de los siguientes síntomas asociados a preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELLP. Estos ya los conocemos pues ampliamente, que son la cefalea, alteraciones visuales como visión borrosa, fosfenos, dolor epigástrico, el vómito, el edema matutino, de cara, manos y pies. Además, el sangrado y el dolor epigástrico durante el embarazo, ya sabemos que se ha documentado, se asocia a resultados adversos como aborto, placenta previa, abrupción de placenta, parto pretérmino, y también está asociado con muerte fetal in útero y anomalías congénitas. Se recomienda entonces advertir a todas las embarazadas que el dolor abdominal tipo cólico, que es irradiado a la espalda o a la cara anterior de los muslos, o el aumento de las contracciones uterinas durante un punto en comparación con el patrón anterior, el cambio en el color del moco cervical, la pérdida del líquido claro, manchado, sangrado, la sensación de que el bebé haya descendido, se asocian pues con aborto, parto pretérmino, y debe consultar inmediatamente por urgencias. Otros síntomas tales como debilidad, cansancio fácil, la sensación de vértigo se pueden asociar también con anemia. Otros como fiebre, dificultad respiratoria, tos, disuria, polaquiuria y hematuria pues también deben datarse como signos de alarma, y por los cuales pues debe consultar la paciente al servicio de urgencias más cercano. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para la identificación de gestantes con riesgo de desarrollar patologías que complican el embarazo? Entonces se recomienda que todas las gestantes con embarazo de curso normal sean tamizadas para anemia
con hemoglobina y hematocrito. Estos son obtenidos como parte pues de un hemograma completo. En el momento pues del ingreso al control prenatal se va a hacer otro la semana 28 de gestación, con el fin pues de disponer del tiempo suficiente para tratamiento en caso de documentarse una anemia. Si los niveles de hemoglobina son inferiores a 10 gramos por decilitro, o el equivalente pues ajustado según la altura a nivel del mar, debe ser objeto pues de investigación y debe hacerse tratamiento con suplencia de hierro, idealmente endovenoso. En gestantes pues con embarazos de curso normal no debemos hacer el tamizaje rutinario pues para parto pretérmino. Y recomendamos también que todas las pacientes se les realice una prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos. Del tamizaje a un paso se hace entre la semana 24 y la 28, teniendo en cuenta que los valores normales son 92, 180, 153, respectivamente, pues teniéndose en cuenta como basal 1 hora y 2 horas, y no se debe hacer diagnóstico solo con glicemia basal. Otra duda que surge es si debe hacerse después de la semana 28. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que el tiempo ideal es esta semana entre 24 y 28 porque hay tiempo para la intervención. Pero para seguimiento del neonato, pues se debe hacer, si la paciente no la tiene, hasta el término. ¿Qué hacemos con toxoplasmosis? Entonces se recomienda tamizar a todas las pacientes seronegativas con una periodicidad mensual, con una prueba de inmunoglobulina IgM pues para toxoplasma, y recomendamos que las pacientes con IgG e IgM positiva se realicen una prueba de avidez para que se confirme la antigüedad de la infección, si el embarazo es menor a 16 semanas, e IgA si está mayor a 16 semanas. Si el test de avidez es alto, pues nos confirma que la infección probablemente la adquirió previa a la gestación. El diagnóstico fetal se hace a través de la amniocentesis y una PCR durante el segundo trimestre de gestación. La decisión final debe ser pues consensuada y consignada en la historia clínica, y un resultado negativo, recordemos que no descarta la infección congénita por esta entidad. Por último, debemos conocer que toda gestante tiene unos derechos y unos deberes. Dentro de los derechos, pues la posibilidad de acceder a un control prenatal adecuado es uno de los que se considera como básico, tanto de los padres como del neonato que está por nacer. La legislación mundial reconoció los derechos de la madre y del recién nacido, dentro de los cuales pues están los tratados aquí en esta tabla, y además otros como el derecho pues a ser informados oportunamente acerca de los métodos adecuados de planificación posterior al nacimiento de su hijo. Algo que se documenta poco, de lo que se habla poco, es que toda paciente que da luz en determinada institución tiene derecho a decidir sobre la vestimenta, tanto la propia como el recién nacido, y otras prácticas pues culturalmente importantes para cada persona. Eso es importante en nuestro medio por lo heterogéneo pues de la gran cantidad de culturas que consultan y de etnias que consultan a nuestra institución. Además que tienen derecho a participar pues en un plan de cuidado durante su embarazo, y todo esto debe hacerse de forma amena y tratando de compaginar esto con lo que trae la paciente culturalmente, pues para no generar un rechazo a la atención y al seguimiento del mismo, y sobre todo a la atención del parto. Es muy común que estas pacientes una vez sientan inseguridad por toda el impacto que pueda tener durante su control prenatal en su contacto con nosotros los profesionales de salud, termine quizás eligiendo tener su parto por medio de una partera en medio de su comunidad, y pues con ello todas las complicaciones derivadas de una
atención insegura en su domicilio o de una atención no oportuna en caso de presentarse una complicación. También debemos conocer que esta paciente debe reconocer que tiene unos deberes, entre ellos está procurar el cuidado de su salud y la de su comunidad, cumplir con las normas establecidas pues por la institución y por los profesionales de salud, cuidar y hacer buen uso de los recursos, las instalaciones y la dotación que se le proporciona, tratar con dignidad al personal de salud, velar por la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria con el fin de evitar infecciones, sobre todo ahora en términos de pandemia, asistir periódicamente a sus controles, a las actividades que se le plantean como educativas y consultar oportunamente ante cualquier signo de alarma. Todo esto pues como nuestro fin último es lograr pues el encuentro del binomio madre-hijo sin complicaciones. Muchas gracias.